En el corazón de Sudamérica, donde los picos nevados de los Andes rozan el cielo y las aguas ancestrales del lago Titicaca guardan secretos milenarios, nacen leyendas que el viento susurra de generación en generación. La historia que están a punto de escuchar es una de ellas, un relato de amor, deber y magia tejido en la inmensidad del altiplano. Les invito a abrir su corazón a este cuento andino. Y si esta leyenda toca su alma, compártanla, para que su magia viaje tan lejos como el cóndor en el cielo. En las tierras altas, a orillas del majestuoso lago Titicaca, en la provincia de Juli, vivía un joven de 20 años llamado José Aquisi. En su pequeña y humilde comunidad, donde las tradiciones ancestrales eran la ley que regía cada amanecer y cada anochecer, todos lo conocían simplemente como José. La gente del pueblo a menudo hablaba de él. Algunos con afecto, pero otros con una sutil burla. Guainito el José, decían en voz baja, una palabra quechua para referirse a un joven soltero, pues a su edad, la mayoría de los hombres ya habían formado una familia. Las costumbres dictaban que los padres arreglaran los matrimonios de sus hijos desde que eran niños, y José no era la excepción. Antes de fallecer, sus padres habían dejado un testamento claro y detallado. En él, especificaban que José debía casarse con una joven de un pueblo lejano, cerca de la frontera con Bolivia, un viaje de 2 o 3 días a pie. El compromiso había sido sellado con los padres de la muchacha cuando ambos eran apenas unos niños, siguiendo el pacto sagrado de sus ancestros. Aunque José no conocía a su prometida, ni siquiera podía imaginar su rostro o el sonido de su voz, el peso de la última voluntad de sus padres era una fuerza que lo impulsaba a cumplir con su deber. Siendo un joven de naturaleza reservada pero decidida, José comenzó los preparativos para el viaje. En su alforja guardó lo esencial, un puñado de quispiño, maíz tostado y cañoa, alimentos sencillos pero suficientes para sostenerlo en la larga travesía. Con el corazón lleno de incertidumbre pero con el paso firme, emprendió su camino al amanecer, siguiendo el sendero que serpenteaba junto a las aguas cristalinas del lago Titicaca. El paisaje era sobrecogedor. Las montañas se alzaban como guardianes silenciosos y el lago reflejaba el cielo como un espejo de zafiro líquido. El primer día de caminata fue arduo. El sol del altiplano quemaba su piel y el viento helado de los Andes golpeaba su rostro. Caminó con paso constante, pero la tarde finalmente lo venció. Cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, se dio cuenta de que no había encontrado refugio para la noche. La oscuridad caía rápidamente y el frío se hacía cada vez más intenso. Justo cuando la preocupación comenzaba a anidar en su pecho, divisó a lo lejos una luz solitaria. Era una casa, y de sus ventanas emanaba un brillo cálido, como un faro en la inmensa penumbra. Con cautela, se acercó y tocó la puerta. Unos instantes después, la puerta se abrió, revelando a una joven de una belleza tan deslumbrante que le cortó la respiración. Sus ojos eran de un azul profundo, como las aguas del lago bajo la luna llena, y su sonrisa era tan cálida que disipó de inmediato todo su cansancio. «Buenas noches», dijo ella, con una voz suave y melodiosa. «Soy Andrea. ¿Necesitas refugio?» José, sorprendido por su amabilidad, asintió y explicó su largo viaje. Andrea lo invitó a pasar sin dudarlo. Agradecido, aceptó la hospitalidad. Dentro, conoció al padre de Andrea, un hombre de rostro curtido por el sol y una mirada penetrante, y a su hermana, Silvia, también de una belleza notable, aunque más serena y callada. La casa era amplia y acogedora, con un fuego crepitando en el hogar. Sin embargo, algo en la mirada del padre inquietaba a José. Aunque se mostraba amable, había una ferocidad contenida en sus ojos, una intensidad casi animal que le erizaba la piel. Esa noche, después de una cena sencilla, lo llevaron a un cuarto para que descansara. Antes de despedirse,
Andrea se acercó y le susurró con seriedad: «No te duermas rápido esta noche, José. Por favor, mantente despierto». Sus enigmáticas palabras resonaron en su mente mientras se recostaba, incapaz de conciliar el sueño. A medianoche, el silencio fue roto por un golpe en la puerta del cuarto de Andrea. La voz grave del padre retumbó: «Hija, ¿estás dormida?». Andrea respondió con calma: «No, padre, estoy despierta». Desde su habitación, José escuchó cómo el hombre repetía la misma pregunta varias veces, cada vez con más impaciencia. La situación era extraña, pero decidió seguir el consejo de Andrea. De repente, la puerta de su cuarto se abrió en silencio. Era Andrea, con una expresión de urgencia. «Escupe en esta vasija», le dijo, entregándole un pequeño recipiente de arcilla. «Hazlo rápido y no preguntes». Confundido, pero confiando en ella, José obedeció. Andrea tomó la vasija y le indicó que la siguiera en silencio. Salieron de la casa tomados de la mano, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Mientras corrían, Andrea le explicó en voz baja: «Mi padre no es lo que parece. Es un ser peligroso, un demonio que devora a los viajeros que se alojan en nuestra casa. Si no escapamos ahora, te sacrificará al amanecer». El corazón de José latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la presencia de Andrea, por su valentía y el misterio que la envolvía, un misterio que lo atraía profundamente. A medida que avanzaban, la voz del padre resonaba a lo lejos, preguntando una y otra vez si su hija estaba despierta. Para el asombro de José, una voz respondía desde la casa. Era la saliva en la vasija, que contestaba mágicamente: «Papá, aún estoy despierta». El truco les dio un tiempo precioso, pero pronto la saliva se agotó. El silencio delató su ausencia. El padre, furioso al descubrir el engaño, emprendió una persecución implacable. Sus pasos resonaban como truenos, y su presencia llenaba el aire con una energía oscura y maligna. Andrea, revelando una destreza sobrenatural, transformó el paisaje. En un instante, el campo se convirtió en un jardín de flores vibrantes y a José lo convirtió en un jardinero. Cuando el padre pasó por allí, enfurecido, no los reconoció. «Oye, jardinero», gritó. «¿Has visto a un joven con una muchacha?». José, manteniendo la calma, respondió: «No, señor. No he visto a nadie». El demonio, frustrado, desapareció como una ráfaga de viento. Andrea, agotada, le confesó a José su secreto. Ella y su hermana eran sirenas, y sus poderes provenían de las aguas del lago Titicaca. Pero cada transformación la debilitaba enormemente y necesitaba sumergirse para recuperar sus fuerzas. A pesar del cansancio, insistió en seguir, pues su padre no se detendría. José, dividido entre el miedo y una creciente admiración por Andrea, olvidó por completo el pueblo de su prometida y decidió seguirla hacia un destino incierto. Sintiendo que su padre se acercaba de nuevo, Andrea usó sus últimas fuerzas para transformarse en una carreta cargada de forraje, mientras José se convertía en un anciano que la empujaba. El demonio, envuelto en una nube de humo negro, apareció ante ellos. «¿Has visto a un joven con una muchacha?», preguntó con voz atronadora. José, con voz temblorosa de anciano, respondió: «No, señor. Nadie ha pasado por aquí». Confundido por una bifurcación de dos caminos que Andrea había creado mágicamente, el padre continuó su búsqueda en otra dirección. Cuando estuvieron a salvo, Andrea colapsó en los brazos de José. «No puedo seguir», murmuró. «Necesito las algas del lago para recuperar mi fuerza». Con el corazón apesadumbrado, José la cargó en sus brazos y caminó hasta las orillas del lago. Allí, Andrea se sumergió lentamente en las aguas. José esperó, temiendo que no regresara.
Pero tras unos momentos, emergió radiante, como una diosa de las aguas, su piel brillando con una luz sobrenatural. Las algas me han devuelto la vida, dijo, agradecida. Pero le advirtió que no debía hablar con nadie sobre lo que habían vivido. Mi padre no es humano. Si alguien descubre lo que soy, nos encontrará. José prometió guardar el secreto. Sin embargo, el recuerdo de su deber lo atormentaba. A regañadientes, decidió continuar su viaje, despidiéndose de Andrea en la orilla. Al llegar al pueblo, los padres de su prometida lo recibieron con entusiasmo. Lo llevaron directamente a la iglesia, donde por primera vez vio a la joven con la que estaba destinado a casarse. Era una mujer de belleza sencilla y sonrisa amable. Pero mientras avanzaba hacia el altar, el corazón de José se llenó de inquietud. Una parte de su alma ya no le pertenecía. Andrea, incapaz de dejarlo ir, lo había seguido en secreto, transformada en un lequecho, un ave andina. Desde un árbol cercano, observaba la escena con el corazón roto. El sacerdote comenzó la ceremonia. Cuando le preguntó a la novia si aceptaba a José, ella respondió con un entusiasta sí. Pero cuando llegó el turno de José, él permaneció en silencio. Las imágenes de Andrea, su valentía, su belleza, inundaron su mente. De repente, gritó, no quiero casarme. Amo a otra mujer. Sin mirar atrás, salió corriendo de la iglesia, dejando a todos atónitos. Corrió hacia las orillas del lago, gritando el nombre de Andrea. Sabía que debía volver a la casa donde todo comenzó. Al llegar, se escondió cerca de la orilla. Pero en lugar de Andrea, fue Silvia quien emergió de las aguas. Desesperado, le preguntó por su hermana. Andrea se fue contigo, respondió Silvia, con tristeza. Si mi padre te encuentra, te sacrificará. Ha estado buscándote por todas partes. José le confesó su amor por Andrea. Silvia, conmovida, decidió ayudarlo. Sacó una miniatura de un caballito blanco de su vestido. Corre, José. Arroja esto al pajonal y monta el caballo que aparecerá. Es tu única esperanza. En ese instante, el padre de las sirenas apareció, envuelto en una bruma negra. José corrió, arrojó la miniatura, y ante sus ojos, ésta se transformó en un magnífico caballo blanco. Subió de un salto y el animal galopó a una velocidad sobrenatural, dejando atrás al demonio. José dirigió el caballo hacia su comunidad, buscando la ayuda del chamán local, don Anselmo. Le relató todo lo sucedido. El chamán, tras consultar las hojas de coca, le advirtió que el padre de Andrea era un demonio poderoso. Sin embargo, dijo Anselmo con una chispa de esperanza, en la laguna de Pampautaña vive un toro de oro, un ser mágico. Si logras llevar al demonio hasta allí, el toro podría enfrentarlo. Sin perder tiempo, José y Anselmo montaron el caballo blanco y galoparon hacia la laguna. Allí, el chamán realizó un ritual, invocando a los apus, los espíritus de las montañas. Necesitamos tu sangre para despertar al toro, dijo, entregándole una navaja. José, sin dudarlo, se cortó la mano, dejando que su sangre tiñera las aguas. De repente, la laguna comenzó a agitarse y un toro dorado emergió, bramando con una fuerza que hizo temblar la tierra. Cuando el demonio llegó, el toro lo enfrentó en una batalla épica. Aprovechando la distracción, José y Anselmo escaparon. Mientras se alejaban, vieron cómo las aguas se calmaban, tragándose a ambos contendientes. José estaba a salvo, pero su búsqueda de Andrea apenas comenzaba. El sol despuntaba en el horizonte mientras José y don Anselmo regresaban, exhaustos. Aunque había escapado del demonio, un vacío inmenso ocupaba su pecho. Andrea, la sirena que había capturado su corazón, seguía perdida.
En su choza, Anselmo extendió de nuevo las hojas de coca. Los apus nos han salvado, dijo con voz grave, pero tu amada Andrea está atrapada en un mundo lejano, un lugar de espíritus y sombras. Es el mundo de los chulpaichus, espíritus antiguos que huyeron del sol y viven bajo el reflejo de la luna. Haré lo que sea para encontrarla, dijo José con desesperación. Necesitaremos una ofrenda poderosa para traerla de vuelta, advirtió el chamán. Dulces, bizcochos, aguardiente, y algo más. Mientras tanto, Andrea caminaba sin rumbo. El dolor de haberse enamorado de un mortal la consumía. Sin darse cuenta, llegó a un pueblo extraño, escondido entre las montañas. Todas las casas eran de piedra, y en las puertas, solo había ancianos de rostros arrugados y miradas vacías. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En el centro del pueblo, una plaza triangular albergaba una estatua con forma de esfinge. De pronto, una multitud de ancianos la rodeó. Sus manos huesudas la sujetaron, y sintió cómo le robaban la vitalidad. Fue arrastrada hacia la oscuridad, su último pensamiento fue para José. De vuelta en su comunidad, José y Anselmo reunieron las ofrendas y partieron hacia un paraje inhóspito, donde se alzaban las chulpas, antiguas construcciones de piedra. Aquí vivían los chulpaichus, explicó Anselmo. Prepararon el ritual. Al calor de la fogata, el chamán entonó cánticos en quechua. Pronto, sombras comenzaron a moverse entre las ruinas y rostros de ancianos aparecían y desaparecían en las llamas, sus risas resonando como un eco siniestro. No podemos ir por ella esta noche, dijo Anselmo. Necesitamos algo más, algo vivo. Una llama. Solo con un sacrificio mayor los chulpaichus nos escucharán. Al día siguiente, consiguieron una llama joven y regresaron a las ruinas. Anselmo realizó el sacrificio, ofreciendo el corazón aún palpitante al fuego. La sangre salpicó las llamas y un viento helado comenzó a soplar. De pronto, entre las ruinas, apareció una cueva que no estaba allí antes. Allí está tu sirena, dijo el chamán. Corrieron hacia la cueva. En el interior, encontraron a Andrea, tendida en el suelo, pálida y apenas respirando. José la levantó con cuidado y la llevó hasta el caballo blanco. Mientras huían, las risas de los ancianos resonaban a sus espaldas. De vuelta en la comunidad, Anselmo curó a Andrea con algas de un lago cercano. Días después, ella abrió los ojos. Al ver a José, sonrió débilmente. Con lágrimas en los ojos, él le contó todo lo que había hecho por ella. Lo hice porque te amo, dijo. Andrea lo abrazó con fuerza y sus labios se encontraron en un beso que selló su destino. Sin embargo, la alegría se vio empañada por la preocupación por Silvia. Mi padre debe haberla castigado por ayudarnos, dijo Andrea. Estará encadenada en el fondo del lago. Juntos, regresaron a la casa junto al Titicaca. La encontraron abandonada. Andrea se sumergió y, tras una ardua búsqueda, encontró a su hermana en una cueva profunda, encadenada y debilitada. La liberó y la curó con las algas. Una semana después, las dos sirenas se reunieron con José en la orilla. No podemos quedarnos aquí, dijo Andrea. Si mi padre escapó de la laguna, nos buscará. Debemos irnos lejos. José asintió. Su amor por Andrea lo llevaría a cualquier rincón del mundo. Propusieron un destino, las tierras de los Chayas, un lugar remoto donde una laguna más pequeña podría ofrecerles refugio. Montados en el caballo blanco, los tres emprendieron un nuevo viaje, dejando atrás el lago Titicaca y las sombras de su pasado. Llegaron a las tierras de los Chayas, donde un pueblo hospitalario les ofreció una parcela cerca de la laguna. Allí, José construyó una choza sencilla, y las hermanas, aunque ocultando su naturaleza, se integraron en la comunidad.
Las noches eran su momento de libertad, cuando se sumergían en la laguna para recuperar su esencia de sirenas. José y Andrea formalizaron su unión en una ceremonia tradicional. Silvia, por su parte, encontró el amor en un joven tejedor llamado Inti, a quien le confesó su secreto, y él la aceptó sin temor. La paz parecía haber llegado a sus vidas. Pero esa paz era frágil. Una noche, sintieron una presencia oscura en la laguna. Buscaron al chamán del pueblo, Taita Mauro, quien les reveló la terrible verdad: la esencia de su padre no había sido destruida, sino que se había fusionado con las fuerzas oscuras de las aguas y ahora los buscaba. La única forma de detenerlo era sellar su esencia en la cueva de los Apus, un lugar sagrado y peligroso en las profundidades de las montañas. José, Andrea, Silvia e Inti, que insistió en acompañarlos, emprendieron el peligroso ascenso. Guiados por un amuleto que les dio el chamán, llegaron a la entrada de la cueva. En su interior, el demonio, transformado en una mezcla de bruma y agua negra, los confrontó. Pero el amuleto invocó a un Apu, un espíritu guardián de la montaña con forma de guerrero de piedra y luz. Una batalla épica estalló. En un acto de valentía, Andrea roció al demonio con agua de la laguna de los Chayas, un agua bendecida que debilitó su forma oscura. El Apu aprovechó el momento y encerró la esencia del demonio en una grieta de la cueva, sellándola para siempre. Exhaustos pero victoriosos, regresaron al pueblo de los Chayas. Taita Mauro los recibió con una sonrisa. Han apaciguado a los espíritus. Estas tierras están a salvo ahora. Y así, la leyenda de José, el joven que desafió a los demonios, y Andrea, la sirena que eligió el amor, se tejió en el manto de historias de los Andes. Se dice que aún viven en las tierras de los Chayas, un mortal y una sirena, cuya unión demostró que el amor es la magia más poderosa de todas, capaz de unir mundos y calmar hasta las aguas más turbulentas. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los lugares más remotos, el corazón siempre encuentra su verdadero hogar.